¿por qué renunciaste, Raúl? Exitosa. Porque sentí... Pues llegaste que ya no sentí. ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso? No, no ha sido una gota, ha sido un proceso, Nicolás. Cada vez fui más consciente que era difícil seguir promoviendo el diálogo en el formato que yo te digo, no liderado por el Ejecutivo, porque nadie aceptaría un diálogo liderado por el Ejecutivo, liderado por organizaciones del sector privado, universidades, iglesias, usando la camiseta del Poder Ejecutivo. Porque todo el que habla a nombre del Poder Ejecutivo, infelizmente, tiene que cargar algunos baldones, principalmente los fallecidos. Y está en nuestros estudios Raúl Molina, quien hasta hace algunas horas ha sido jefe del gabinete técnico. Ese era tu título, ¿no, Raúl? Jefe del gabinete técnico de la Presidencia de la República. Ese es el nombre formal. El nombre formal, pero lo cierto es que eras una persona cercana a Dina Boluarte. Intentaba hacerlo, sí, claro. Por lo menos trataba. Ahora, nos hemos conocido recién cuando asumí el cargo, o sea, le dieron mi nombre, conversamos y me propuso que me integrara. No tenemos una relación previa y eso también es parte del desafío, ¿no? Porque ese cargo necesita mucha confianza interpersonal entre el presidente y el jefe de gabinete y eso se construye, ¿no? Eso no es una cosa que aparece por arte de magia. Ahora, tú renuncias y aunque no eres absolutamente explícito en tu carta, es el final de un proceso, ¿no es cierto? Un proceso donde ha habido discusión en el gobierno de estrategias, de diagnóstico sobre lo que está pasando en el Perú y de lo que hay que hacer. ¿Cuáles han sido las diferencias? Hablemos claro, así como ahorita decía Salas, el dirigente de Puno, ¿no es cierto? O sea, el gobierno entra bruscamente producto de lo que hace el expresidente Castillo y la presidenta Boluarte tiene que asumir el cargo y en muy pocos días organizarse. La reacción ciudadana contraria es muy rápida y tienen que abordar el asunto con las fuerzas que tiene el Estado, que es las fuerzas del orden. Está bien, ya, empezaron así, hubo grandes problemas justamente porque el enfoque inicial se centró en orden público y cuando te centras en orden público multiplicas las posibilidades de errores. ¿Cuál era mi hipótesis? Yo entro el 23 de diciembre, tenemos que sumar a ese vector orden público un vector diálogo abierto, diálogo público, diálogo nacional. Claro, con la progresiva incremento del número de muertos, eso se hace cada vez más difícil cuando tratas de promover el diálogo desde el Estado, porque tienes ese baldón en tu espalda, ¿no? Que ya tienes que ya tenía un acumulado previo y todavía después viene lo dolorosísimo del 9 de enero en Juliaca, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la hipótesis? Entonces, nosotros no podemos liderar nada. Hay que propiciar que otros actores asuman el liderazgo. Y eso es lo que hemos estado haciendo con el Viceministerio de Gobernanza, la Secretaría. El Gabinete Técnico no tiene un equipo operativo. Pero, por ejemplo, una cosa que yo no entendí, un hecho que no entendí, es por qué demoraron tanto con lo del Acuerdo Nacional. Es decir, el Acuerdo Nacional era un espacio donde tú podías poner en la escena a otros actores, incluso transferirles responsabilidades. El Acuerdo Nacional, luego de su reunión en el foro, o sea, ¿por qué demoró tanto lo de formar una comisión que se encargará de ir a visitar cada lugar del país para buscar entendimiento. O sea, eso era otra cosa, ya tenías un mediador. O sea, el acuerdo de convocar a esa reunión del foro del acuerdo fue hecho en diciembre entre la presidenta y Max Hernández. Lo que pasa es que ese acuerdo tenía algunos componentes inusuales en las convocatorias del acuerdo. Los 26 gobernadores se convocaban a la reunión. Gobernadores que recién asumían el 1 de enero. Además de los miembros del Acuerdo Nacional, las instituciones conformantes del Consejo de Estado. Entonces no podía ser en diciembre, tenía que ser en enero. Entonces la fecha que finalmente se pactó, tomando en cuenta incluso el voto de investidura del gabinete el 10 de enero, fue el 9. Nadie podía imaginar que el 9 iba a ser lo de Puno. Entonces eso quiebra esa sesión del foro del acuerdo y no ha sido posible recomponer la iniciativa desde el acuerdo. Por eso es que en el último periodo la hemos estado trabajando con la participación de Max Hernández, porque Max Hernández como persona recurso es muy importante, pero fuera del acuerdo hemos estado tratando y se han hecho pasos en esa dirección de generar una confluencia de actores vinculados a las iglesias, vinculados al sector privado, vinculados a las ONGs,
a la cooperación internacional, a las universidades y a los gobiernos regionales. Y de esas últimas reuniones salió la reunión que hubo el día martes en la tarde entre la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y una de las asociaciones de universidades, en la cual está la UNI, que generó un comunicado que ha sido difundido en redes el día de ayer, si no me engaña la memoria, el día miércoles. Entonces, yo tengo mucha expectativa que de ahí salga un germen de una iniciativa ciudadana que le proponga al Estado una agenda a la que el Ejecutivo y el Congreso tengan que responder. Pero ¿por qué renuncias? Porque, o sea, uno renuncia cuando sientes que acá ya no tengo nada que hacer. Es decir, porque la imagen, por lo menos que yo tengo, y creo que esa imagen es compartida, es que Otárola representaba una visión, es más, es hasta emblemático lo que está pasando hoy. Hoy día tenía que ir el presidente del Consejo de Ministros, porque era su papel, a sustentar ante el Congreso el adelanto de elecciones. Ha mandado el ministro de Justicia. Y cualquiera que sabe leer entre líneas, pues no está de acuerdo. No está de acuerdo, Otaro no quiere que se adelanten las elecciones al 2023. No podemos asumir eso, Nicolás. Pero entonces, ¿por qué no va a defender lo que es la posición del gobierno? El asesor legal del Poder Ejecutivo es el ministro de Justicia. O sea, puede ir el Premier, pero también puede ir el ministro de Justicia. José Tello, recuerda que José Tello es especialista en temas electorales, ¿no? Entonces, ese proyecto de ley lo han armado en el Ministerio de Justicia. Entonces, no es tan singular que vaya el ministro de Justicia. Pero digamos, o sea, ¿es real o no que acá ha habido dos corrientes dentro del gobierno? Una representada por Otárola, de la mano dura, y otra por Raúl Molina, de privilegiar el diálogo y tratar de contener todo lo que sea confrontación. Eso que tú llamas corrientes, que no voy a usar la palabra, que hemos hecho esfuerzos durante todas las semanas que he estado en el Ejecutivo para que sinteticen en una sola corriente que tenga las dos caras. Orden público, porque necesitábamos orden público. Cuando uno está afuera no es consciente de la presión que recibe el Poder Ejecutivo para recuperar las carreteras, por ejemplo, por el perjuicio que le genera a la actividad económica. O sea, muchas mineras, muchas agroexportadoras estaban paradas, en el caso de Ica, en plena cosecha, ¿no? Y el sistema productivo está armado para tener una cierta capacidad de almacenamiento en los fondos, pero no puedes almacenar toda la cosecha porque esa fruta tiene un periodo digamos, en que mantiene sus condiciones que es muy corto. Entonces, ¿cuál era mi hipótesis? Hay que tener un vector de orden público, pero hay que tener el otro vector asociado como una sola propuesta. Si la percepción que ha habido afuera es que esas dos propuestas no estaban sintetizadas, sino solo estaban pegadas, es la percepción que... Pero no es gratuita, porque si tú escuchas al presidente del Consejo de Ministros hacer un paquete y decirle a los manifestantes como si fueran lo mismo todos, desde terrucos hasta financiados por la minería ilegal o manipulados por Evo Morales, y de ahí para abajo, ¿no es cierto? O sea, quitándole completamente legitimidad a su protesta, a su reclamo. En eso sí tengo que decir que el discurso no ha sido suficientemente claro, sí tengo que reconocerlo, porque no se puede deslegitimar a todas las personas protestantes, variando mucho de departamento a departamento. Efectivamente ha habido intromisiones de agentes ilegales o de agentes violentistas por razones ideológicas, pero no se puede ignorar que hay enfado, frustración y enojo en grandes volúmenes de nuestra población, principalmente provinciana, principalmente rural, principalmente sureña. ¿Por qué? Porque esas zonas del Perú no han tenido el dinamismo que ha tenido el norte del país. Es una zona donde la densidad de la población es diferente. Hay ciudades, pero hay muchas zonas con muy poquita densidad de población. Es una zona muy alta, donde la economía está muy basada en la propiedad de animales por las familias. La mayor parte de la agricultura es de secano. Entonces, es una zona que necesita un empuje particular. Y si queremos que el sur, en los años que vengan, se integre a la nación, vamos a tener que hacer un esfuerzo explícito por promover el desarrollo territorial en el sur. Y ahí vuelvo... Claro, pero el problema es la paradoja. O sea, es decir, el que tú has escrito todo esto en el sur, pero tú puedes escribirlo también de otra manera. Es un generador de riqueza extraordinario por la cantidad de mineral que hay para empezar.
Para empezar, Pero es la eso- principal fuente de ingreso Pero minero. eso lo hemos conversado muchas veces Entonces, contigo alrededor del corredor Vial y- Sur. y O sea, esas lo son las- terrible es que la gente no lo ve. Entonces, cuando fui viceministro y sigo creyendo que hay que hacer eso, hay que hacer un programa de desarrollo territorial en el corredor minero expreso, con una cartera de proyectos que en 6 o 8 años le cambiemos la vida a la gente. Y la nación peruana tiene que invertir en eso junto con el sector privado que está en el corredor vial. Y lo mismo probablemente tenemos que hacer en Puno. Y lo mismo tenemos que hacer en el Braen. Así como en su momento se propuso para la zona petrolera yo he de entrevistado, Loreto. pero y además hay montones otros, o sea, porque acá hay, es decir, yo creo que en medio de la crisis, el valor de esta crisis es que está poniendo sobre la mesa los problemas. Exactamente, y hay que aprovecharlo como Ahí oportunidad. están, de manera gruesa. Además, incluso acabo de tener una discusión una conversación, una entrevista con un representante de Puno. Y me decía cosas como que las mineras se llevan el 82% de la riqueza. No es verdad, cierto. no es verdad. Las mineras no pagan impuestos. No es cierto. Es decir, hay una serie de mitos, que podrían pagar más, que podríamos negociar, porque es cierto. O podrían comprometerse más con el desarrollo de los ámbitos donde operan. Claro, pero por ejemplo, ¿no? Se dice, por si acaso ya no estamos en los 90, cuando el Perú era un país muy desacreditado internacionalmente, porque veníamos el país agobiado por el terrorismo y con un gobierno catastrófico, por el primer gobierno de Alan García, que había dejado el país destrozado con una hiperinflación monstruosa, perro muerteros, no pagaban sus obligaciones. Eso era el Perú. Entonces hay gente que te dice, no necesitamos de ese tipo digamos, estímulos a los inversionistas para convencerlos para que vengan. Entonces, y no piensan en lo que está pasando en el Perú hoy. Hemos tenido 6 presidentes en 7 años. O sea, ¿quién va a confiar en un país donde no sabe quién va a ser el presidente la próxima semana? ¿Quién va a ser? Es más, me lo ha dicho acá el dirigente, ni siquiera es un problema para los inversionistas extranjeros, Raúl. El dirigente más importante de los mineros informales ha estado con nosotros hablando, diciéndonos, hace años que estamos empezando procedimientos para formalizarnos, que no avanzan porque nos cambian de ministro. Y nos cambian de ministro, y nos cambian de presidente, y nos vuelven a cambiar de ministro, y no tenemos cuándo salir. Y me dice, nosotros queremos pagar impuestos, nosotros queremos cumplir estándares ambientales, pero necesitamos sentarnos con alguien que confiemos que dentro de un año todavía va a estar ahí. Y estándares ambientales, Nicolás, que tienen que estar adaptados a la situación de capacidades que ellos tienen hoy día. Si le pides el mismo estándar que a una empresa global, Claro, no lo pueden cumplir. Entonces, mi razonamiento es, en lugar de que no cumplan ningún estándar, como es hoy día, ¿por qué no le ponemos estándares Claro, pero Raúl, eso es un tipo de actitud distinta. O sea, tú te puedes enfrentar es un estado distinto a los mineros informales y condenarlos y atacarlos, y de repente tienes un señor que dice, yo represento a 500,000. Quieren que entremos nosotros en el paro. No vas a tener un problema con 3,000, vas a tener un problema con 30,000 en cada bloqueo. Porque eso es lo que somos los mineros informales, me lo decía. Nosotros queremos trabajar, nosotros queremos formalizarnos. Pero si la respuesta que tienes del Estado es que los atacas, los insultas, los demonizas, entonces no va a haber entendimiento, y no vamos a salir del hueco. Entonces yo te lo pongo de esta manera, Nicolás. Tenemos ahora delante un periodo de transición que demore hasta diciembre o que demore hasta abril, una vez que el Congreso cumpla su trabajo. Es un periodo de transición, es un periodo corto. Como dices tú, ha brotado el problema real, el problema de la fragmentación y la incapacidad de responder a las necesidades reales de la gente, como las de los mineros informales y muchas otras, los pequeños agricultores, los pequeños ganaderos de auquénidos, etc. Entonces, ¿por qué no aprovechamos el periodo de transición para discutir una verdadera agenda de cambio para el Perú? Estamos discutiendo constituyente o no. La constituyente es el instrumento, es el papel. Lo que tenemos que Mira, Raúl, es el yo he creado una contenido. secuencia que se llama Plan para el Perú, que lo empezamos un poco ayer, forzando un poco los tiempos. Es mi responsabilidad con Rómulo Mucho, para que simplemente plantee las posibilidades que tenemos con la minería. Invítame y discutimos ahí sobre eso. Entonces, yo creo que lo que hay que poner sobre el tapete en el Perú no es quién va a ser el próximo presidente, porque eso ya tuvimos demasiado de esa discusión. ¿No? De discutir sobre individuos, sino discutir sobre planes y sobre proyectos para sacar el Perú adelante y ser lo que podríamos ser. Que según todos los especialistas, si hacemos lo correcto, en 20 años somos un país del primer mundo. En 20 años, saques una... Yo le digo, pues no puede ser, Corea se demoró casi 40, no. Porque Corea no tiene... ¿Qué cosa tiene Corea? Pues Corea no tiene cobre, no tiene pesca, no tiene agricultura, no tiene turismo. Nosotros tenemos muy buena gente. Todo. Muy buena y encima gente. tenemos gente a la que le falta, ¿qué? Educación. Exactamente, pero Ya, una ahora, capacidad de hacer pero Raúl, enorme. todo esto hoy pasa porque acá veo una discusión, tú dices,
¿Qué estrategia privilegias? ¿A qué le pones más el acento? ¿O cómo logras combinar una política que ponga orden, que impida bloqueos de carreteras que están provocando daños, pero que a la vez abra canales de diálogo para una solución? Pero la solución, ¿cuál es? La gente lo que está pidiendo es que se adelanten las elecciones, que renuncie Dina Boluarte. Y la pregunta es, ¿Dina está dispuesta a renunciar? Ayer ha dicho que no. Ahora, ni siquiera ha dejado abierta la posibilidad. ¿Ustedes han hablado de esto? A ver, presidenta, tenemos este escenario. El Congreso convoca a elecciones adelantadas. Eso va a bajar la tensión, sí, pero va a haber gente que va a seguir reclamando tu renuncia. ¿Han hablado de esto? Por supuesto que se hablan todos los escenarios, pero ese no es el tema, Nicolás. La pregunta del millón es, ¿qué ganamos con que renuncie la presidenta? El escenario... Que se adelanten las elecciones, que el Congreso no lo va a hacer. No es verdad, porque la Constitución no es clara. El tema de cuando se retira el presidente, la Constitución habla de elecciones. Y hay no dice generales. Exactamente. Es verdad. Y muchos constitucionalistas han argumentado de que el Congreso podría quedarse, y te aseguro que hay una buena parte del Congreso que está pensando en esa posibilidad. Una presidencia nacida del Congreso y tratamos de quedarnos. ¿Te imaginas el escenario del Perú con una presidencia emanada del Congreso tratando de quedarse más allá del 24? Entonces pensemos qué vendría después de una renuncia de la presidenta. Yo no apuesto por eso. Yo creo que en el escenario actual sigo creyendo que es mejor que Dina Boluarte termine este cortito periodo de transición. Bueno, esa propuesta de que... Pero déjame terminar la idea. Creo que no basta con eso. Hay que ayudar a que ese periodo de transición no sea un infierno para el Perú. Y entonces lo que necesitamos es, frente al Congreso y al Ejecutivo, necesitamos una iniciativa ciudadana potente que discuta y proponga una agenda de reformas desde el primer momento al Ejecutivo y al Congreso. Y ahí creo que los gobernadores recién elegidos son parte del Estado, tienen que jugar un papel fundamental, tienen que ocupar el espacio político que pueden ocupar todos juntos. Por supuesto, cada gobernador por separado propone una iniciativa de diálogo en su departamento y le va a pasar lo que al de Huancavelica por reunirse con la presidenta, le van a quemar la casa. Pero los gobernadores juntos, como la iniciativa que está formándose en el sur, convocada por el gobernador de Arequipa, junto con las universidades, de lanzar una iniciativa de diálogo para discutir una agenda de desarrollo para el sur, creo que eso puede ser muy potente. Y hay que plantearle al Ejecutivo y al Congreso las condiciones para que eso sea posible. El problema es que los días siguen pasando, ¿no es cierto? Y la estrategia de confrontación es la que se sigue privilegiando, ¿no? Para enfrentar la situación de los conflictos, y el Congreso está claramente y cada vez más obviamente totalmente fuera de las circunstancias y de la realidad. Está totalmente de espaldas al Perú. Discutiendo N y además hablan, uno escucha a los congresistas de todos lados, ¿no? O sea, congresistas que han tenido 7.000 votos y que te aseguro no les queda ni uno, o si les queda, además se quedarán sus parientes, es que alguno lo quiere mucho. Derecha con izquierda. No, pero por supuesto, pero a lo que voy es que hablan a nombre de los peruanos cuando no se han dado cuenta que ya no representan a nadie. Exactamente. Y que lo que tienen que, pero no quieren irse. Entonces, en un contexto en el que no quieren irse, lo acaba de decir Carlos Brus, ¿no? Carlos Brus, el alcalde de Surco, que yo insisto, tiene más legitimidad para hablar que cualquier congresista, porque lo acaban de elegir. Y tiene un montón de votos que por supuesto, tiene un montón de votos que Surco es un distrito grandazo y que no es un distrito solamente pituco, digamos, es un distrito que tiene un componente popular importante. Entonces, ese alcalde que acaba de ser electo y que tiene, digamos, el derecho a hablar en representación de alguien porque lo acaban de elegir, está diciendo la única salida si el Congreso no hace lo que tiene que hacer es la renuncia de Dina Boluarte, para forzar a que se hagan elecciones y generales. No solamente elecciones, y vas a tener que forzar a eso. Si estuviéramos seguros que eso sucede, Nicolás, pero yo te pregunto, de los 130 congresistas, dame 2 nombres de uno o una que pueda asumir la presidencia de la República y uno o una que se pueda quedar en el Congreso como presidente del Congreso durante el periodo que tome ese arreglo político. Yo creo que ahora ninguno está en capacidad de decidir solo cuál es la manera de obtener una salida política. Hoy día la salida política en el Perú, estamos en una situación tan difícil que tiene que ser una salida multiactor. Tenemos muchos que poner una agenda sobre la mesa. Pero en esa discusión, o sea, el problema es este. Tú necesitas que el gobierno, los señores del Congreso, si es que algún nivel de responsabilidad todavía les queda, pero sobre todo los actores, estos señores de acá que ayer han leído un comunicado, que yo estoy persiguiéndolos para que vengan. La respuesta que me han dado, Raúl, ha sido increíble. ¿Sabes a qué tienen miedo?
Dice, si yo voy exitosa y claro, voy al estudio, a la salida me van a meter preso. ¿Y quién te ha dicho que te van a meter preso? Entonces, los estoy convenciendo para hacer una entrevista por Zoom. Ya, si no quieren venir al estudio, que a mí me parece una manera más directa de comunicarse con la gente, pero en fin. ¿Y por qué? Sí, porque hay que escucharlos. Exactamente. Porque ellos son los interlocutores. O sea, acá acaba de decir el ingeniero Salas, que es un dirigente de Puno, Ajá. ¿no? Conversé con él en la antesala. Que él dice, si renuncia Dina Boluarte nos volvemos a nuestros pueblos. Eso es lo que acaba de decir. Queremos trabajar, porque también la gente tiene un límite. ¿Eh? Pero yo le hice la pregunta justamente a tu entrevistado anterior en la antesala. ¿Estás seguro que si renuncia la presidenta se van a resolver los problemas que originan que tus coterráneos de Puno protesten? Exitosa. Y me tuvo que admitir que no. Porque lo que vamos a hacer es cambiar una persona. Lo que tenemos que hacer es construir una salida política que nos permita transitar este año. O sea, vamos a vivir 11 meses, 15 meses así, que tenemos miedo de ir a un programa de televisión porque supuestamente nos van a capturar. Eso no es lo que deseamos para el Perú. Entonces tenemos que construir una salida política que nos permita convivir pero esa salida política, hasta siguiente la elección. Pero poniéndonos prácticos, pues Raúl, tiene solamente dos alternativas. Y ayer estaba puesta, ayer cuando Digna Calle dice, dividamos la votación, separemos el adelanto de elecciones del referéndum para la Asamblea Constituyente y votemos separados. Y yo creo que sí sacaban más de 66 votos y la división Para el calendario. Claro. Y de ahí íbamos a tener que ir a un referéndum. Y no aceptaron. Para gratificatorio. Y no lo aceptaron. Porque no lo aceptaron. Se dispararon a los pies. Porque has escuchado a los exalmirantes, al general Quiabra declarando ayer en la mañana, en realidad no quieren elecciones. Y has escuchado a los de la izquierda que ponen por delante el referéndum. La propuesta que leyó la presidenta Boluarte el domingo en la noche, algunas personas podrán criticar el discurso y su claridad, pero tenía una finalidad. La propuesta de modificar la ley 27600, yo la quiero definir, me atrevo a definirla como un pretexto para decirle al Congreso, la constituyente y las reformas constitucionales que están planteando como urgentes no son un prerequisito para el calendario electoral. Ustedes no tienen legitimidad para aprobar nada, ni siquiera un referéndum de constituyente. Déjenle eso al siguiente Congreso. ¿Qué decía el proyecto de ley ese? Que al final creo que ni se ha presentado. Decía, Congreso, encárgale al siguiente Congreso las reformas constitucionales dentro de la Constitución. Pero no lo hagas tú. Solo concéntrate en aprobar el calendario electoral y transitemos la transición lo más en paz que podamos. ¿Por qué renunciaste, Raúl? Exitosa. Porque sentí... Pues llegaste que ya no sentí. ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso? No ha sido una gota, ha sido un proceso, Nicolás. Cada vez fui más consciente que era difícil seguir promoviendo el diálogo en el formato que yo te digo, no liderado por el Ejecutivo, porque nadie aceptaría un diálogo liderado por el Ejecutivo, liderado por organizaciones del sector privado, universidades, iglesias, usando la camiseta del Poder Ejecutivo. Porque todo el que habla a nombre del Poder Ejecutivo, infelizmente, tiene que cargar algunos baldones, principalmente los fallecidos. Y yo insisto en la pregunta, ¿tú renuncias porque sientes que en el Ejecutivo ya no puedes hacer nada a favor de ese diálogo que tú promueves? No, la presidenta lo está diciendo, ella está convencida que hay que hacer diálogo, pero claro, está muy presionada y hay que comprender eso. Entonces, ¿Pero presionada por quién? Por la situación en la que estamos Otárola. todos. No. Pero escúchame, si ayer dice, hay una minoría que está pidiendo mi renuncia. Porque no lo he dicho yo. Está muy presionada por la situación. O sea, es una situación muy difícil para uno o una presidenta como está el Perú. Entonces, claro, yo entiendo su afán de que le podamos ofrecer rápidamente una foto de un lanzamiento de un diálogo nacional o un lanzamiento de un diálogo en Puno. Pero no es posible porque esos procesos en la situación de desconfianza y violencia en la que estamos son muy lentos y además no se pueden hacer abiertamente a nombre del Ejecutivo. Lo que me decidió renunciar, Nicolás, es que me fui dando cuenta a medida que pasaban los días que lo que estaba tratando de hacer era probable que lo pudiera hacer mejor desde afuera que desde adentro, porque si llevaba la camiseta del Ejecutivo ya llegaba deslegitimado. Lo he estado haciendo, digamos, en off. Tratando de empoderar a otros actores. Pero el problema es ese. El problema es que conforme han ido pasando los días, la situación, en vez de mejorar el contexto para el diálogo,
lo que se ha hecho es deteriorar el contexto para el diálogo por las propias decisiones del gobierno. Por ejemplo, yo he planteado una discusión sobre el tema de Juliaca y lo he comparado con situaciones muy complicadas que han ocurrido en otros países. Si tú tienes una explosión como la que se produjo en Juliaca y tienes gente que enardecida, ¿no es cierto?, está buscando y tienes unos provocadores que te dicen vamos a tomar el aeropuerto y de repente tienes, ¿cuánta gente había tratando de tomar el aeropuerto? ¿2.000 personas? Creo que en el peor momento han sido más de 3.000 incluso. Más de 3.000 personas. ¿Cuántos policías habían en el aeropuerto? Poquísimos. El domingo anterior, 600. El día que yo fui, que fue el día siguiente, habían 930, más unos 300 militares. Que fueron ese contingente de 600 que había el domingo se fue completando a lo largo del lunes y martes, ¿no? Y yo la pregunta que hago, ¿no había otra manera de defender el aeropuerto o de enfrentar esta situación sin que terminara con 18 muertos? A ver. Porque son decisiones que tienes que tomar, es decir, cuando en Brasil te ocurre que hay la salvajada estos de la gente pro Bolsonaro que toman las instituciones más importantes del poder público en Brasil, no murió nadie. Y detuvieron a 1.500. Pero escúchame, porque actuaron con inteligencia, con serenidad, con responsabilidad, arriesgándose incluso a que estos estuvieran desbordados, porque no. A ver, pero al no encontrar, yo estoy seguro que si en Brasilia hubiera esos manifestantes enardecidos, encontrara alguna respuesta de confrontación, la violencia hubiera sido extrema. Y hubiera habido una destrucción de todo lo que hubieran podido destruir, pero no encontraron resistencia, lo dejaron entrar ya. ¿Qué vamos a hacer? Pero acá no va a morir nadie. Es una decisión política. Pero, y yo creo que en Juliaca se tomó la decisión equivocada. O no, peor, no se tomó ninguna decisión. ¿Y qué hubieras hecho? ¿Cedido el aeropuerto? ¿Dejado que lo invadan? ¿Y después cómo lo después lo recuperas? No sé. Era mejor la opción de los... Es decir, ¿qué vale más? ¿La vida de 18 personas? Mira, o instalaciones de un aeropuerto que además tiene seguro. Yo no puedo sacar ninguna conclusión sobre lo que pasó en cada caso individual en Juliaca, pero de la constatación que tengo de la visita del día 10, no puedo asegurar que hubiera otra opción. No, y no hay ningún elemento para asegurar que esas 18 personas murieron en el ataque al aeropuerto. En el caso de Juliaca es muy confuso las circunstancias de buena parte de esos muertos. La mayoría han sido recogidos en calles de la ciudad lejanas del aeropuerto. Esos muertos han muerto en otras circunstancias. Hay un par de videos que muestran que civiles le disparan a civiles a boca de jarro en medio de la calle. Por supuesto, si esos dos videos son verdaderos, y eso lo tiene que decir el Ministerio Público, son 2 de 17. Pero no hay nada que nos garantice que no ha habido otros casos de ese tipo. Pero eso es otro tema, pero Raúl, pero eso es otro tema que ha irritado a la gente. O sea, cuando tú le dices al señor que ha perdido a su hijo médico atendiendo, no estoy diciendo o al señor que abre la puerta de su casa en una calle, le halla al aeropuerto y le cae un balazo y lo mata, ¿qué tiene que ver el señor? Ni siquiera estaba participando en la protesta. Y como ese ha habido muchos testimonios de gente que no debió morir. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo, y hay que aclarar caso por caso. El drama es que el Ministerio Público, ¿cuándo nos va a ofrecer resultados? Esta sociedad no puede quedarse indefinidamente sin saber qué pasó. El gobierno promovió y apoyó y está apoyando las investigaciones de la Fiscalía. La presidenta le ha dicho textualmente a la fiscal en una conversación que tuvieron: fiscal, preséntenos sus requerimientos presupuestales y le ayudaremos para que sus investigaciones no se demoren por esa razón. Pero nuevamente, Fiscalía tiene que ofrecernos resultados prontos. Si se demora indefinidamente, la sociedad no lo va a aguantar. El otro vector fue Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana vino en 2 misiones y claro, han hecho su trabajo con la mayor seriedad, pero en 2 o 3 días que han estado en Perú las 2 veces, no pueden llegar a conclusiones en profundidad. Claro, el tema Entonces, es que... está pendiente que podamos digerir esas muertes con información certera de lo que pasó en cada caso. Pero lo que te reclama la gente que protesta, porque fíjate los extremos a los que estamos llegando. Ha estado Jorge Lazarte, que es el movimiento Integridad, que ha estado colaborando con la policía haciendo colectas, que además en las marchas participaban activamente en las marchas, se convirtió en un activista político, ¿no es cierto? Y él dijo acá que para él los muertos están bien muertos, que si tú participas en una protesta de este tipo con violencia, tienes que asumir el riesgo que eso te puede pasar. El problema, Raúl, es que eso lo piensa un sector de la sociedad peruana y de los políticos peruanos.
Y eso... El valor que tiene Lasarte es que tiene iba a decir una palabra muy gruesa, el coraje de decir lo que otra gente piensa y no se atreven a decir. O sea, en un extremo tenemos gente que dice hay que recuperar el orden público a cualquier costo. En el otro extremo tenemos gente de la comunidad de derechos humanos que dice la policía no puede hacer nada porque puede atentar contra los derechos humanos. Ese es el enorme riesgo de una estrategia muy fuertemente basada en orden público. Multiplica los riesgos de cometer errores. Pero eso es a lo que yo voy. Pero el grueso de los peruanos, lo que necesitamos no es ni un extremo ni el otro. Queremos recuperar pero por paz eso te digo, y necesitamos Raúl, respuestas. cuando tú dices lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte ayer, hay una minoría que quiere mi renuncia. Escúchame, no has leído las encuestas. Es una minoría la que piensa que la salida es su renuncia. Uno. Y dos, la insistencia sistemática en que estas manifestaciones están siendo manipuladas, o sea que son borregos que están siendo manipulados por vándalos, terroristas, bolivianos, narcotraficantes, mineros ilegales que están arrastrando a los borregos, ¿no es cierto?, detrás de estas protestas. Eso irrita a la gente por un lado, pero por el otro lado eso te lleva que si esta es la realidad y esto es tu diagnóstico, entonces hay que meterle bala. Esa es la conclusión lógica de ese análisis. Yo creo que los dos análisis son perspectivas incompletas, perspectivas parciales. Y lo que hay que ayudar es a construir una perspectiva que se acerque más a la realidad y a la complejidad de los procesos. ¿Hay gente violentista? Hay gente violentista. En algunos casos ha habido dinero ilegal, en algunos casos, pero no es el grueso de la gente. En eso estoy totalmente de acuerdo con aquellos que dicen que tenemos que escuchar el reclamo de nuestra población. Y regresamos a lo que decíamos al comienzo, aprovechemos la oportunidad de este periodo de transición para construir una agenda, que el siguiente periodo de gobierno que empezará en el 1 de enero o cuando sea en el 24, sea también un periodo corto. Exitosa. No estamos en situación de un periodo de 5 años, porque vamos a tener un Congreso parecido a este, y lo que tenemos que encargarles a un Congreso y un presidente de corta duración hasta el 26, aprueba una agenda que realmente modifique este Estado para ponerlo al servicio de la gente. Discutamos los distritos, no es cuestión de aprobar Senado, cuáles van a ser los distritos electorales de los senadores y por lo tanto cuáles van a ser los distritos electorales de los diputados. Si queremos no tener 18 partidos que no representan a nadie, hagamos distritos electorales binominales y después de 3 o 4 elecciones vas a ver que solo tenemos 3 movimientos políticos. O 4. O 4, ya. A lo más. A lo más. Pero eso es lo que correspondería. Pero lo que vamos a tener... Discutamos si las elecciones primarias abiertas es lo que le corresponde al Perú. ¿Quién va a ir a votar en una elección primaria abierta en Puno o en Loreto? Nadie. Necesitamos elecciones primarias cerradas con candidaturas individuales. Nosotros no somos Uruguay. Entonces comencemos a discutir cuál es el diseño de instituciones que necesita un país. Pero mira, Raúl, nosotros y yo personalmente estoy insistiendo mucho en que estamos discutiendo de cualquier cosa menos de la agenda nacional y de lo que tenemos que hacer, no solamente para resolver una situación crítica en muchos extremos, sino sobre todo las enormes posibilidades que tenemos, porque acá lo que tenemos no es solo una infraestructura de salud y educativa que da vergüenza, sino tenemos en el otro lado todos los recursos imaginables para resolver eso en muy corto plazo si hacemos las cosas correctamente. Pero uno va con lo otro y en el medio está quién lo va a hacer. Y la discusión ya no puede ser la discusión de quién es el individuo, el Mesías que nos toca antes de que lo votemos por corrupto. ¿No es cierto? Lo que tenemos que hacer es discutir el proyecto de país que queremos construir, los planes. Y ¿no? Todos tenemos que ponernos detrás de eso. No podemos seguir conviviendo como estamos desde el comienzo del periodo de Kuczynski. No podemos seguir así. Hay que parar eso. Hay que parar eso. Es un pésimo mensaje. Y eso necesita una discusión nacional. Pero eso es el nacional. otro tema, porque lo que irrita también es la impunidad, Raúl. La impunidad. O sea, te está diciendo el Contralor, nos han vuelto a robar 25.000 millones de soles el año pasado. ¿Y cuántos están presos? Y no es un problema, porque yo he seguido mucho los casos de corrupción, de la Fiscalía, es un problema del Poder Judicial. Ahí es donde muere la justicia en el Perú. Le acaban de levantar la restricción a Pedro Pablo Kuczynski, lo firmo. Se va a subir en un avión y no le volvemos a ver la nariz más. A ver si algún día una extradición lo alcanza. Y eso irrita a la gente.
Tu entrevistado anterior de Puno, eso es lo que me decía. Ya no queremos más los corruptos de siempre. Eso es lo que tiene la gente al frente. Entonces, ha metido en una bolsa a todos como corruptos. Y cambiar piezas individuales no va a cambiar la situación. Eso hay que explicárselo a la gente. Necesitamos una salida política social, desde las instituciones que la gente respeta, iglesias, gobernadores recién elegidos, universidades y otras organizaciones que le propongan al Ejecutivo y al Congreso una agenda para recorrer la transición. Si no, no vamos a sobrevivir 11 meses, 12 meses, 15 meses en la situación en la que estamos, Nicolás. Raúl Molina ha estado con nosotros. Muchas gracias, Raúl, por estar acá. Gracias a ti, Nicolás.